Recibimos de nuevo en este rincón de los inmortales a un ilustre conocido, Jefim Geller, quien no solo fue uno de los mejores jugadores del mundo durante muchos años, sino que además fue un gran teórico, especialista en muchas aperturas, contribuyendo constantemente con ideas nuevas. Hoy vamos a ver una partida antológica de ataque contra la defensa Grünfeld. Estamos en Moscú, 1965, torneo de candidatos. Nuestro amigo Jefim Geller tiene las piezas blancas y se enfrenta nada menos que a Vasily Smyslov, ex campeón del mundo, que le ha planteado la defensa Grünfeld. Y aquí, en una posición muy típica en este tipo de estructuras, Geller toma, digamos, una medida profiláctica, preventiva, y juega el rey H1, porque cuando empiecen las hostilidades, esta diagonal, que va de A7 a G1, se puede abrir, y entonces el rey blanco está mejor en H1. Bien, aquí es cuando Smyslov tuvo una oportunidad de prevenir el ataque tremendo que va a recibir ahora por parte de Geller. Lo más seguro, y probablemente lo mejor, diría yo incluso, hubiera sido jugar aquí caballo A5, tocando el alfil de C4, y contra alfil de 3, que sería la retirada natural, entonces F5, es decir, evitar que las blancas rompan en F5, bloqueando precisamente con las negras en esa casilla. Fíjense que la ruptura en F5 es el plan natural de las blancas, entre otras razones porque hay un punto de confluencia de esta torre y de este alfil sobre el punto F7, pero sobre todo porque, aunque como acabo de hacer en esa variante, las negras expulsasen a este alfil de esta diagonal, en realidad lo más importante es abrir la columna F contra el rey negro. Otro factor posicional importante es que, aunque este alfil es muy bueno, pero estas dos casillas están un poco débiles, y si se cambiasen, por ejemplo, si se cambiase este alfil por ese, entonces esas dos casillas pasarían a ser definitivamente débiles. Ahora sabemos que eso hubiera sido lo mejor para las negras, pero estamos en 1965 y Smyslov hizo una jugada muy natural en este tipo de esquemas, que es jugar B6, con el fin de solucionar el problema de a dónde desarrollamos el segundo alfil de las negras. Como digo, es una jugada muy natural, pero eso permite que las blancas empiecen una ofensiva que va a ser letal. Bueno, ahora, teóricamente, las blancas están regalando un peón, pero es realmente poco recomendable tomarlo, porque después de peón por, alfil por, caballo G3 tocando el alfil se marcha, dama F3 atacando en F8, o incluso quizá se puede intercalar aún mejor, después de E por F5, primero alfil G5, la torre tiene que moverse, quizá lo más prudente sea ir a F8 anticipándose el ataque sobre F7, y con esas ideas que les he explicado, las blancas tendrían mucha iniciativa, mucho ataque a cambio del módico precio de un peón. Por eso Smyslov decide no aceptar el regalo, sino que primero echa al alfil de esa peligrosa diagonal, caballo A5, y contra alfil de 3 juega E por F5, y contra E por F5 continúa con su plan alfil B7. Lógicamente, aquí el plan de Smyslov consiste en encontrar contrajuego en la gran diagonal blanca, en la que va de A8 a H1. El alfil ya está en B7, la dama puede ir a C6, esa es, digamos, la idea del ex campeón del mundo, Vasily Smyslov. Bueno, pero Geller también tiene sus ideas, concretamente juega dama D2, que primero prepara alfil H6, que es también una de las ideas lógicas en esta estructura. Ya les he dicho que si eliminamos al alfil de G7, entonces estaríamos aumentando esas debilidades en F6, H6, etc. Y además, la dama está indirectamente defendiendo el punto G2, que sin duda alguna va a ser atacado por parte de las negras.
Y aquí Smyslov hace una jugada con mucho veneno, juega torre E8, que no solo plantea la posibilidad de sacrificar la calidad, o sea, esa torre por este alfil en un momento dado, sino que además amenaza algo muy concreto. Ahora mismo, como hay dos piezas menores, el alfil y el caballo blancos, en la columna E, la amenaza concreta de las negras sería primero jugar C4, provocando alfil C2 o alfil B1, de tal manera que el alfil deje de defender al caballo. Repito, la amenaza es C4, el alfil se marcha y entonces dama E7 y se gana material, porque habría doble ataque sobre el alfil y también sobre el caballo que está detrás. Por tanto, eso es lo que explica que Geller aquí juegue caballo G3, que de todas formas es una jugada que forma parte del plan blanco, porque esta casilla puede ser muy importante para ese caballo, sin duda alguna. Bien, entonces Smyslov continúa con su plan, juega dama C6, especulando con combinaciones de entregar en G2 para luego tomar el alfil, y contra eso la mejor jugada sin duda es torre F2. Esta es una ubicación óptima para esa torre, porque está sobredefendiendo G2, mantiene el ataque o la presión de momento sobre F7 y habilita la casilla F1 para poder doblar las torres más adelante. Bien, torre D8 también parece una jugada muy lógica. Las negras están centralizando todas sus piezas, aparentemente su posición es armónica. Recuerden, ya les dije en su momento que la palabra favorita de Smyslov era la armonía. Sus piezas aquí ciertamente están armónicas, pero el ataque blanco es tan poderoso que, como van a ver muy pronto, es realmente muy difícil de parar, ¿no? Bien, aquí sigue alfil H6, siguiendo a su vez con la lógica del plan, y como no sería bueno cambiar los alfiles para las negras, pues para evitar el cambio, Smyslov juega alfil H8. Bueno, entonces hay que seguir atacando con dama F4. Como ven, la cosa empieza a ponerse bastante seria, porque ahora ya hay dos piezas blancas presionando sobre el punto F7, obviamente se está amenazando tomar en G6, pero la dama en F4 hace otra cosa que van a ver ustedes enseguida. Insisto, como se amenaza indirectamente la casilla F7, Smyslov contesta con torre D7, y ahora resulta, oh sorpresa, que aunque parezca que no, el caballo blanco ya puede saltar aquí, caballo E4. Como les decía, una casilla magnífica para el caballo, porque está protegiendo o controlando o presionando en otras muy importantes. Bueno, y ustedes estarán preguntando ya, pero ¿y por qué ese caballo no se puede capturar? Bueno, es bastante sencillo. Miren, si torre por E4, alfil por E4, dama por E4, dama B8, jaque y mate. Como ven, cada una de las jugadas de Geller ha ido hilvanando una especie de tela de araña, de amenazas realmente muy poderosas. Por tanto, ese caballo ahora mismo es intocable, hay que hacer alguna otra cosa. Bien, entonces lo que decide Smyslov es, primero, juega C4 para echar a ese alfil de ahí, y ahora juega torre E7, aumentando todavía más la presión sobre el caballo en E4. Además, en un momento dado, eso puede permitir que este alfil venga a D5, por eso ha jugado C4, con el fin de que más adelante tal vez el alfil pudiera ir a ayudar a la defensa de su rey. Bien, pero ahora resulta que Geller sigue encontrando amenazas ocultas y muy bellas contra las negras. Después de doblar torres, torre F1, resulta que el caballo sigue estando ahí aparentemente indefenso, y de hecho Smyslov se lo come, porque realmente no tiene
algo mucho mejor que hacer que aceptar el regalo esta vez. La presión sobre F7 ya es tremenda, con todas las piezas blancas, incluso el caballo puede saltar más adelante a G5 o a D6, etc. De modo que decide por fin comerse el caballo. ¿Y cuál es aquí la sorpresa? Pues que las blancas contestan con F por G6. Y la dama es incomestible porque si torre por F4, G por H7 es mate. Muy bello, ¿verdad? Bueno, la dama es incomestible, pero las negras tienen una pieza de ventaja. Y entonces Smyslov, pues quizá todavía tuviera motivos para no verse perdido del todo. Y lo que hace es F6, que para las amenazas más inmediatas de las blancas, y no olvidemos que las negras siguen teniendo una pieza de ventaja. Pero Geller sacrifica a su dama por segunda vez, dama G5, y la dama sigue siendo incomestible por el mate en F8. Bueno, ¿qué se puede hacer ahora con las negras? Insisto, al fin y al cabo hay una pieza de ventaja. Lo que hace Smyslov es dama D7, con la intención de jugar alfil G7 e intentar parar de algún modo el ataque de las blancas. Bueno, aquí las blancas podían ganar de varias formas. Por ejemplo, torre por F6 conduce a un ataque tan letal que realmente es imposible de defender. Pero se conoce que Geller tal vez estaba un poco presionado por el reloj, no quería invertir demasiado tiempo en hacer grandes cálculos, o tal vez calculó diversas variantes y no acabó de verlo claro. Entonces hace una jugada sorprendente, pero su posición es tan buena que esa jugada, aunque no parezca la mejor o la más contundente, también gana. Juega rey G1. ¿Por qué juega rey G1? Bueno, probablemente porque en alguna de las muchas variantes que calculó había alguna amenaza de mate en E1 y entonces con el rey en G1 no habría tal mate. O porque en otras variantes esta torre aparece en E1, se cambia por la torre de F1 y si el rey está en G1 puede recapturar con el propio rey y no quitar la torre que esté atacando más adelante. Bien, rey G1, insisto, por más que lo he mirado, las negras aquí no tienen defensa, están perdidas. Lo que hizo Smyslov fue, bueno, bastante natural. Jugó alfil G7, intentando pues, que llueva un poco menos sobre la posición negra, pero ahora sí, torre por F6. Si ahora alfil por F6, dama por F6. Bueno, entonces lo que contesta Smyslov es torre G4. Y ahora, fíjense, por tercera vez, Geller va a ofrecer su dama en sacrificio. G por H7, jaque. Rey H8. Alfil por G7, jaque. Dama por G7. Y dama por G4. Bueno, aquí Smyslov optó por rendirse. Podría haber continuado, les puedo mostrar alguna variante, pero en fin, es obvio que las negras están perdidas. Si dama por G4, torre F8, jaque, luego se corona con jaque, etc. Se podría intentar, dado que antes una de las ideas era traer el alfil aquí a D5, se podría intentar una cosa así, pero después de torre G6, dama E7, les digo esta variante como ejemplo, torre G8 jaque, alfil por G8, H por G8 igual a dama, jaque, torre por G8, dama H5 jaque, rey G7 y dama H7 mate. Bueno, sobre la gran belleza de esta partida, en la que Geller sacrifica a su dama 3 veces con ataques de mate, no hace falta que les diga mucho más, pero sí conviene subrayar
que si alguien quiere estudiar a fondo la defensa Grünfeld y elige una serie de partidas, digamos, modélicas, esta sin duda debe ser una de las que merecen un estudio muy profundo para entender la defensa Grünfeld y cómo atacarla.